Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el doctor en Ciencia Política, académico universitario, Cristian Zamorano Guzmán. Cristian, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Renaldo, por la invitación. Primero cuéntanos un poquito, tú eres iquiqueño, estudiaste en Francia, en la Sorbonne, estás de regreso en tu ciudad natal, cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, mi padre es santiaguino, pero mi madre es iquiqueña y mis abuelos son pampinos. ¿Pampinos? Pampinos, sí, incluso fue un destacado líder sindical, mi abuelo. Ah, mira. Fue presidente de la Confederación de los Trabajadores, igual trabajó mucho con Manuel Bustos en los años, inicios de los 80. Okay. Y bueno, mis padres fueron exiliados políticos a partir del 83, pero ya vivíamos hace un año en Santiago. Yeah. Y bueno, volví a Chile muchas veces para conocer a mis abuelos, mis tías y mis primos. Pero decidí, porque siempre eran lapsos de tiempo muy corto, porque venía yo en vacaciones de verano allá, lo que acá era el invierno, no era muy cómodo. Yeah. Y decidí volver acá, siempre tuve la idea de volver, regresar, y decidí regresar en el marco de mis estudios. Hice que se relacione mi curso universitario y también un poco mi trayectoria de vida, yeah. Y elegí un tema de tesis que concerniera a Chile, okay, y la primera región. Y hice firmar un convenio entre la Sorbonne y la Universidad Arturo Prat. Y acá pude venir 2 años para investigar en el terreno mi tema de tesis, que era ver cómo Chile tiene una dinámica centralista a lo largo de su historia y cómo esta región se destaca por sus peculiaridades históricas y también geopolíticas. Partamos por eso, pues. ¿Qué pasa con el centralismo y con esta región? Bueno, ¿qué pasa con el centralismo en Chile, en todo caso, últimamente? Ya. No es una cosa particular solo de Tarapacá. Yo creo que Tarapacá es una... Juan Podestá escribió un muy buen libro, sí, que se llama La Región Inventada, o académico de la UNAP, sí, y indica esto, que esto en realidad es una elección anexada, inventada, chilena, inventada su identidad chilena. Pero el regionalismo acá tomó ese aspecto, tomó relevancia con Jorge Soria. Pero tiene mucho aspecto populista, yeah, que mucha dialéctica y en sí poco análisis, poco programa y pocas perspectivas, sino los corredores oceánicos. Yeah. Ahora lo que está sucediendo en Chile es que el centralismo se está notando en otras regiones que están sufriendo de él, como estamos viendo actualmente en Aysén. Sí, claro. Y el año pasado fue Punta Arenas. Exactamente, y Calama, que son las regiones que aportan mucho al centro y que ellos viven en condiciones pauperísimas. Oye, a propósito de eso, y entrando ya en tema, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede, un país cómo puede avanzar con estos deseos, digamos, regionalistas de querer, por ejemplo, en el fondo, a ver, para simplificarlo un poco, es querer quedarse con los recursos que uno produce? Si tú produces cobre, ¿cierto? Como es el caso de nuestra región, como es el caso de Calama, es decir, los recursos de las exportaciones por el cobre debieran quedar acá. Ese es el pensamiento más bien duro, digamos, de algunos, ¿sí?, regionalistas. ¿Qué pasa con esas regiones que no son tan afortunadas, que no tienen exportaciones importantes, que están menos favorecidas, entre comillas, ¿cierto?, por su cartera productiva? ¿Cómo se puede lograr, ¿cierto?, un equilibrio entre este deseo de las regiones de tener, ¿cierto?, sus propios tributos, sus propios ingresos y el desarrollo armónico de un país en general? Bueno, debe prevaler en todo caso el principio de solidaridad. Es decir, el principio de solidaridad debe prevalecer. Buen principio, sí. Sí, pero acá hay un principio de desigualdad. Yeah. Porque si tú miras el progreso de Chile de los años 90 hasta 2012, se traduce de un punto de vista urbanístico, sí, en Santiago. Hay cambios que son flagrantes, sí, pero tú no los ves tanto en las regiones. Y una región como Calama es la que lleva más riqueza al país, la que trae más riqueza, esta región. Claro. Y no hay cambio sustantivo de calidad. Entonces, se habla mucho del temor del discurso regionalista, que va a crear una desigualdad, que puede poner hasta en tela de juicio el sentimiento nacional. Yo creo que esos son discursos alarmistas, porque si Chile se reivindica, y la clase política reivindica que este país tuvo la mejor integración a la economía neoliberal, la famosa globalización y mundialización. Y si tú lees cualquier texto de cualquier especialista en economía, lo que te dice a nivel de la globalización es que pone, va en el sentido, la globalización, va en el sentido que la entidad administrativa la más en adecuación con esa evolución económica es la región. Yeah. La región como entidad local, chiquitita. A un momento dado habló de la región como bloque geográfico enorme, Unión Europea, ALENA, Mercosur,
Pero ahora la mundialización va en el sentido de la región, porque es mucho más, ¿cómo decir?, se adapta mucho más a los cambios, puede sobre el mercado global hacer más prevalecer sus ventajas comparativas. Entonces es la región la que se pone en adelante. Y eso lo dice Kenichiro Mae, un investigador de Harvard, en 1985. ¿Qué ves tú hoy día? Hong Kong, California, que no es un Estados Unidos, California es un estado, es la quinta economía del mundo. Entonces es la región la que prevalece. Y Chile tiene un discurso ambiguo donde dice, nosotros hacemos parte de la globalización, pero que nos quedamos con un sistema centralista. El sistema centralista en la configura constitucional actual es subdesarrollada. Oye, ahora, ¿cómo se puede vencer, digamos, esa dualidad, ¿cierto? Esa diferencia entre el deber ser y lo que está haciendo? ¿Es posible uno pareciera con diputados, con senadores, ¿cierto?, que son mayoría, todos son de regiones, pero sin embargo este tema pareciera que a ellos no les importa mucho, no les interesa o no lo ponen en el tapete de la discusión pública? Tú dices que es difícil pedirle coherencia al discurso político. Eso. Hasta en forma académica que eso. Yo pienso que es como el tema del binominal. Es como el tema de la reforma tributaria tenemos el tema de la educación y del centralismo. En realidad lo que se teme acá es el cambio, porque el cambio tiene una connotación negativa, riesgosa. Pero en sí, tú no puedes pensar que la Constitución de 1980, que es la matriz de todo esto, tiene el mismo vigor y la misma acuidad que en 1980, ahora en 2012, porque el mundo ha cambiado. La cosa va mucho más rápida y la economía ya no es la misma. Entonces quizás se necesita una adaptación. ¿A quién le corresponde adaptar el país a la hora de la mundialización? A los políticos. Entonces, ¿deberá hacerlo? Sí o no. Pero ¿quién lo está obligando a hacerlo? La sociedad civil. Entonces yo creo que estamos en una periodo de cambio, que lo que era no va a cambiar. Y yo no creo que esta configuración constitucional que tenemos en 20 años más sea vigente. ¿Y tú crees que las movilizaciones sociales, esto que se ha producido, digamos, fundamentalmente en Aysén hace poco y el año pasado en Punta Arenas, bueno, en Calama, lo que hemos visto en otros lugares, es algo que eventualmente podría producirse acá también? Hubo un periodo de las banderas negras en la época de Soria, precisamente cuando él partió en los años 60. Sí. Yo no creo que pueda producirse en Iquique, básicamente porque yo creo que la sociedad iquiqueña es, si no apática, está anestesiada por un cierto nivel de vida, una cierta facilidad de vivir. Yo creo que la SOFRI también participa en eso. Por ejemplo, acá cualquier persona puede tener acceso, no con muchos recursos, a servicios de a objetos de alta tecnología, televisión, DVD, cualquier tipo de cosa. Una sociedad anestesiada, interesante anestesiada por el materialismo. Esa calificación. Digamos que en Chile, en Iquique es fácil, no es la misma cosa vivir en Iquique que vivir en Punta Arenas. Sí, claro. Acá hay un buen vivir, está el clima, está la bohemia iquiqueña, hay buenos restaurantes, no es tan caro, está la SOFRI, está Cabancha. Entonces, todas las reivindicaciones sociales, es decir, acá hay un nivel de inseguridad que es alucinante. Es decir, tenemos sicarios en este país, lo que caracteriza la delincuencia de los países narcotraficantes. Acá aparecieron. Tenemos la más alta tasa de delincuencia en Iquique, en la región número 8 a nivel de ingreso. Hubo que mendigar una escuela de alto nivel con la Santa María, que tampoco se va a realizar. Entonces son numerosas cosas que se acumulan y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque tenemos Baquedano, porque hay sol y porque está la SOFRI. Oye, ¿y ese espíritu iquiqueño tú crees que es una cosa que ha prevalecido durante toda la historia de esta ciudad? ¿O es algo que vino y trajo aparejado el devenir económico, ¿cierto? De la SOFRI, en fin, estas facilidades que tú señalas? Bueno, por la vertiente de mi madre, igual siempre el Iquique, ellos que reivindicaron la cultura, si se puede hablar de cultura pampina, que es bastante rigurosa. Si bien que sean de izquierda, porque el movimiento comunista sí, igual son bastante conservador en lo que concerne la concepción de familia y en diferentes otros valores. Y bueno, en mi cursus personal, cuando regresé acá, yo no me encontré con eso. Y yo creo que acá lo que cambió muchas cosas es el dinero, porque acá el nivel de ingreso del iquiqueño es superior al resto de Iquique, si tú lo piensas bien. ¿Al resto del país? Al resto del país, comparando a la cantidad de trabajo y el ingreso que tú recibes. Acá está bien, puedes encontrar un buen trabajo, que te permite estar bastante bien. Y yo creo que eso, y la configuración de la ciudad y el clima,
yo creo que trajo muchos cambios en la cabeza de la gente. Hay gente que llegó a esta ciudad durante toda su historia, ¿cierto? Esta es una ciudad hecha por inmigrantes, por gente que vino de distintos lugares, ¿cierto? De otros países. Croata, italiano, ¿cierto? Españoles. Y por supuesto también gente de la zona central, que se vino acá en la época del salitre, fundamentalmente, ¿cierto? Buscando una mejor expectativa económica, ¿cierto? Un mejor desarrollo de vida, un nivel de vida que fuera mejor que el resto del país. Y en algunos casos así se dio. Pero pareciera también que en estos tiempos actuales, los tiempos de la SOFRI, ¿cierto? Ha llegado también mucha gente, comerciantes de otros países, pakistaníes, hindúes, en fin. Y también mucha gente incluso está llegando de otros países a trabajar acá, porque se necesita mano de obra en la minería, en distintos aspectos del desarrollo regional. Y no se ven muchas posibilidades, digamos, de que esta comunidad tome conciencia un poco de sus falencias y de alguna manera pueda producir cambios. ¿Crees tú que también ese es un factor importante, esa gente que viene un poco a tener un buen nivel de vida, un estándar de vida interesante y generalmente a veces con la idea de regresar, de retornar, de no quedarse a vivir acá? Bueno, en el concepto de integración a una sociedad hay dos conceptos que predominan, es decir, está el comunitarismo. Es decir, cada comunidad vive en sí y adopta en el país donde llega sus propios códigos, o hay una especie de asimilación que adopta las reglas de juego o la cultura del país donde llega. Acá claramente en Iquique es un comunitarismo, porque tú puedes ver comunidad que llegaron hace 20 años en esta ciudad y que todavía no hablan español y que tienen un buen nivel de vida, un buen pasar. Hay escuelas de confesión musulmana, por ejemplo, en el cual no se habla español. Sí. Entonces yo creo que eso en sí comporta un cierto riesgo, porque se habla tanto de una equidad que desapareció, que está en peligro, pero en sí no se hace nada para crear esa identidad. Por ejemplo, en Magallanes hay una bandera. Sí, claro. Acá, en sí, ¿qué significa ser iquiqueño? ¿Comer paella marina después de un buen carrete? Sí. En sí, ¿hacen algo para crear la identidad? No. ¿Y cómo se ve eso? Por un fuerte comunitarismo, comunidad china con comunidad china, comunidad croata con comunidad croata. Yo creo que eso va en contra de un cierto sentimiento iquiqueño, identidad iquiqueña, y yo creo que eso también se puede ¿cómo decir? Proyectar a nivel de identidad país. Ya. Vamos a ver a quiénes les corresponde trabajar en estos aspectos, a la universidad, en fin, al gobierno, a distintas instituciones, pero primero vamos a hacer una pausa aquí en nuestro programa, Cristian. Okay. Estamos aquí en Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, con Cristian Zamorano Guzmán, quien es académico universitario, doctor en Ciencias Políticas, analizando un poco el devenir, el futuro de nuestra región. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con ustedes. Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad conversando con el académico universitario, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbonne de París, Cristian Zamorano Guzmán. Cristian, hablábamos un poco del diagnóstico de lo que está pasando en esta región, de los problemas que tiene, ¿cierto? Los problemas de identidad, problemas de centralismo, en fin. ¿Quiénes debieran preocuparse de esto y entregar alguna, no sé si receta, pero por lo menos conducir esta situación que comentábamos y poner mejoras, en fin, proponer soluciones? ¿Quiénes debieran ser? Bueno, yo en ese sentido pienso que son las instituciones que crean el ciudadano. Y en este caso, a nivel de ciudad, el que debe desempeñar el papel más importante es la municipalidad. La municipalidad. La municipalidad, fundamentalmente, porque la municipalidad, ¿qué pasa? Ella se ocupa de la educación. Ella puede implantar acá políticas deportivas. Ella puede implantar política en concertación con el gobierno regional, con la juventud. Porque en la juventud y en la niñez que tú implantas esa idea de identidad. Y son ellos que tienen directamente acceso a eso. Y por el momento que tú ves que la municipalidad no hace nada en ese sentido, porque es mucho parafernalia, traer un festival acá, muchas cosas, pero nada en sí. Mira, voy a tomar un caso paradigmático a nivel de regionalismo. Yo fui a Barcelona en 91, un año antes de los Juegos Olímpicos. Y Barcelona tenía un nivel de desarrollo muy bajo.
llegó Jordi Puyol a la gobernanza de la autonomía catalana, y en 20 años Barcelona se dio un salto enorme y su identidad está en todas partes. Y está a tal nivel que está en el FC Barcelona, es la mejor vitrina para la identidad catalana. Porque puede ser un gran equipo, puede ser Messi el mejor jugador del equipo del FC Barcelona, pero Barcelona tiene jugadores catalanes. Valdés, Puyol, Xavi, Iniesta, bueno, quiero decir, y Valdés, como arquero, porque lo que conoce un poco de fútbol, si no fuese catalán, quizás no jugaría en Barcelona, porque no tiene el nivel de todo el resto del equipo. Pero como ellos están tan arraigados a eso, tiene un factor político en la vida que su equipo sea de identidad catalana, que lo ponen. Es decir, acá eso ya es un proyecto político en sí, y que está en todos los ámbitos. Obligan en su universidad a tener clase en catalán. Lo mismo pasa con el País Vasco, pero acá en Iquique, ¿qué es? La iquiquinidad. Y eso siempre se lo dejaron a Jorge Soria. Pero de alguna manera lo que tú me comentas, yo se lo escuchaba a Jorge Soria, digamos, y él cuando fue alcalde, ¿tú piensas que no tuvo los recursos, no tuvo la claridad para implementar lo que tú señalas? Yo creo que era mucho discurso y poco programa, poco contenido. Yo creo que para crear identidad debe ser muy técnico. No es algo que se hace por sí solo. No basta con la teoría, digamos, con tener relativamente claro la idea. Y poner la mano a la obra. Tú no es como el mercado, el famoso laissez-faire, que las cosas se arreglan por eso. No, es un proyecto de verdad. Y empieza en la educación. Y yo no he visto bajo Jorge Soria en qué se fortaleció la educación. No veo que no hubo, por ejemplo, tanto que hablan del Municipal Iquique, y así tú quieres realmente crear una ente fuerte a través del deporte. Un símil de lo que tú me decías del Barcelona. Sí, por ejemplo, implanta centros de formación que tengan una característica de fútbol iquiqueña, porque sea técnica, por ejemplo, a nivel de deporte marítimo. ¿Por qué no tenemos nada que nos caracterice? Deberíamos tener lo mejor surfista, lo mejor escuela de buceo, y no, eso no existe. Yo no he visto bajo ni Jorge Soria ni bajo la señora Mirta Dubós hechos concretos que fortalecerían a largo plazo, y no solamente en función de sus mandatos, algo para Iquique que crea una entidad fuerte. Hemos conversado con mucha gente en este programa y también, por supuesto, durante los años que uno tiene acá ejerciendo el periodismo, Cristian, y sin lugar a dudas que una de las, digamos, de las críticas recurrentes a lo que es a las falencias de esta región es precisamente que no hay masa crítica. Se habla de que hay poca gente interesada en estos temas que tú planteas, hay poca gente con los estudios y con las capacidades intelectuales para hacerlo. Hay el nivel de sus universidades, sus colegios, en fin, son bajos. ¿Tú compartes esa visión, esa crítica? No, absolutamente. Es decir, acá hay como una especie de fatalismo a lo que concierne la alta educación, la educación de alto nivel. Yo creo que igual eso ahí también incumbe una grande responsabilidad todo lo que se reivindica como los intelectuales de la ciudad. Y yo creo que la mayoría de los intelectuales, basta leer La Estrella los domingos, se focalizan a mirar el pasado y a exaltar una cierta identidad, pero que son solamente sobre hechos anecdóticos. Pero lo que caracteriza a un sociólogo, acá no hay Bourdieu ni Foucault. Es decir, acá lo que debe caracterizar a un sociólogo es analizar su sociedad y quizás aportar respuesta a esto. Y de todo, porque acá hubo muchos sociólogos que se los hicieron famosos. Yo no he visto que fueron fecundos a ese nivel. Y lo lamento, porque igual es... Hay mucho rescate, tú dices, del Chumbeque, de todo ese tipo de cosas, del campeonato mundial de pesca submarina. Sí, el estudio epistolario de La Pampa, está bien la identidad pampina, pero ¿por qué no se hace nada por el cementerio allá cerca de Humberston, que está totalmente dejado? Es decir, si todos reivindicamos la importancia de la herencia pampina, ¿por qué no salvamos donde están enterrados toda esa gente que dio la riqueza a Chile? Vino un equipo holandés a filmar acá. Y se sorprendieron. Dice, igual, una sociedad que no respeta a su padre, no tampoco respeta a su hijo. Entonces yo creo que en ese sentido, toda esa clase intelectual de Iquique es lo mismo que Jorge Soria. Yo encuentro que hubo mucho bla bla, pero en sí, ¿cuál es el aporte sustancial que hace de su sociedad? Y no he visto nada en ingeniería mecánica, ni ingeniería comercial. Acá tenemos la SOFRI, deberíamos tener una referencia a nivel de ingeniería comercial, y tampoco he visto que las universidades producen ese nivel. Yo creo que ahí también hay que hablar algo y poner algo en tela de juicio en el actuar de esa Esta es una región que se caracteriza, Cristian, ¿cierto?, por su carácter extractivo desde que partió la plata de Guantajaya, ¿cierto?, el guano, después obviamente el salitre, y ahora hay un periodo de bonanza dado por el
cobre, por la gran minería del cobre. Sí. ¿Tú piensas que la gente que está trabajando en esta área, está aportando también en relación a lo que está sacando, digamos, la extracción del mineral, la extracción de recursos en definitiva, ¿cierto? Que se transforman en miles de millones de dólares? ¿Hay un aporte, hay un correlato ahí o está un poco al debe la industria? No, está absolutamente al debe, que Chile aporta más de casi el 70-80% de la producción mundial de cobre del mundo. Y esta región es uno de los que participa más en eso. Y nosotros en Iquique que vemos el barco de la Esmeralda, algunos festivales, invitados, pero en sí eso que es, no es gran cosa. Si realmente las mineras aportarían algo a esta región, sería de proteger el medio ambiente. Y por lo tanto, ¿qué vemos? Que el interior, porque Iquique no solamente Cabancha, Iquique también tiene todo el interior, y poco a poco se está destrozando. Y las mineras deberían fortalecer la investigación en lo que concierne toda la energía no contaminante. Y yo no veo eso, porque no tenemos energía solar, deberían haber mucha investigación a ese nivel. Y tampoco veo que trabajan en colaboración con las universidades para aportar y para mejorar nuestro medio ambiente. Y una vez más, yo creo que también estamos una vez más en la ilusión, me permitirá la expresión, una especie de masturbación intelectual colectiva, de fantasear un Iquique que no existe, y como toda masturbación, eso es poco fértil, se queda simplemente ahí. Yo creo que en eso estamos, y por eso Iquique está como está. Oye, las autoridades, ¿qué rol les cabe en eso? ¿Son un poco condescendientes, digamos, con los capitales? ¿Hay una mirada muy difícil, simple ahí? Es que debe ser difícil enfrentarse a un capital de las fuerzas de las mineras. Igual tiene un fuerte lobby, tiene un gran poder económico, pero bueno, tampoco yo creo que nunca se ha planteado la voluntad política de hacerlo, y yo creo que sinceramente peca por competencias. Tú miras simplemente el Consejo Municipal de aquí, ¿quién lo compone? Igual yo creo que el nivel de estudio no debe ser muy alto. No digo que hay que ser que el estudio equivale a inteligencia. Hay gente que tiene que ser abogado y que es muy tonta. Pero yo creo que igual le da un cierto criterio en una sociedad donde los diplomas tienen un valor. Y yo creo que acá no hay gente capacitada en puestos importantes. Y eso en un momento dado te pone en peligro tu equilibrio como gobierno. Y yo creo que en eso estamos. Y yo creo que poco a poco la gente está dando cuenta. Hablemos de lo que pasó con la basura, hablemos de lo que está pasando con la seguridad, hablemos de lo que está pasando en las cárceles. ¿Y qué pasa con esa gente que tú dices, esa gente que a lo mejor está bien preparada, que ha tenido buenos estudios, que tiene buenas ideas, que de repente uno conversa con ellos, ¿cierto? En algún asado de fin de semana, en fin, nos encontramos, conversamos y dice, oye, qué bien, esta persona debiera estar en algún cargo público, y sin embargo no hay incentivos, no se sienten atraídos por el poder o atraídos, digamos, por participar. De repente está a lo mejor todo este tema político que es como necesariamente, ¿cierto?, un pasadizo o un trampolín para llegar a un puesto de poder, y nadie quiere, con la clase política que tenemos, digamos, involucrarse con ello. Bueno, lo que sucedió durante estos 20 años, yo creo que incluso es anterior, desde la Constitución de 1980, que la clase política se alejó de la sociedad civil y monopoliza todos los puestos clave. Y te digo eso a nivel macro, pero a nivel micro también, lo que he observado acá en Iquique es que todo puesto está politizado. Pero la política no solamente es ser de izquierda o de derecha, es también mantener tu postura, tu posición social. Entonces, si tú tienes gente mediocre o poco competente a puesto y que se reconocen sus pares, eso va a crear un grupo de interés que se va a proteger y va a bypassear, cortocircuitar el que va a querer tomar ese puesto. Y yo creo que acá debe haber un cambio generacional, porque a pesar de la UNAP, que se ha desprestigiado todo lo que quiera, igual hay gente competente que sale de la UNAP. Y te voy a tomar un simple ejemplo. Ellos tienen un convenio, la UNAP, con la Universidad de Compiègne en París, para que se doble en título y gente en ingeniería mecánica. Es decir, mandan jóvenes entre 25 y 28 años en un país extranjero, en Francia, donde tienen que hacer 2 años de clase en un idioma extranjero. Y la gran sorpresa, ¿sabes cuál es? Es que esos jóvenes logran obtener el diploma. Regresa acá en Iquique, no encuentran trabajo. Si tú tienes una persona que durante 2 años fue difícil para él en un medio hostil y regresa a su tierra y no tiene trabajo, eso es una incongruencia, otra incongruencia más que ve solamente en Iquique. Y él ya te da una cierta garantía que es un buen profesional. Y acá si no tiene el pituto, como se llama, una entrada necesaria en política, no va a tener el puesto. Termina yéndose a otro lugar. Se va a ir a Antofagasta, se va a ir a Iquique, y acá, ¿qué pasa? Nos quedamos con la misma clase. Entonces yo creo que es una problemática de fondo.
¿Y quién debe cambiarla? Yo creo que, bueno, porque quizás porque soy docente, yo creo que el profesorado debe cambiar eso. Porque es la educación. Y a propósito de eso del profesorado, ¿cómo ves tú a tus colegas académicos universitarios? Porque también ahí de repente uno echa de menos quizás una mayor fuerza, un mayor rigor, no sé. ¿Cómo los ves tú? ¿O no se puede generalizar? No se puede generalizar. Pero yo creo que igual lo que veo acá es que hay poca competencia, con mucho ámbito. Por ejemplo, si tú eres doctor, incluso un médico, por ejemplo, en el hospital, tú llegas a un cierto estatus social en el cual pareciera que tú estás fuera de la crítica, no se te puede exigir. Es la misma cosa con el político, ya no tienes una obligación de resultado. Y yo creo que eso es lo que está pasando en cierta universidad, incluso en universidades estatales. Hay gente que se pueden transformar, para hacer una analogía, en vacas sagradas. Vacas sagradas. Entonces, como no se lo ataca, no se le exige, si no te exigen, tú vas a quedar tranquilo. Entonces, ¿qué hace eso? Es un nivelamiento desde abajo. Como tú no le exiges nada, no hay nadie por exigirle, y como toda la elección de los rectores y todo eso es todo muy política, eso se queda ahí. Y yo creo que no, justamente lo propio de la universidad es que debes constantemente ponerse en tela de juicio y trabajar con el sector privado. Oye, ¿qué pasa con los estudiantes en este análisis? ¿Están conscientes de estos problemas? ¿Exigen? ¿Tienen la organización, la fuerza para hacerlo? No, yo creo que ahí prevalece el criterio económico, es decir, que lo que piensa el universitario es terminar lo más rápido su carrera, obtener el diploma y ganar rápidamente dinero. Y eso es un círculo vicioso. Voy a tomar simplemente una anécdota. Yo tuve un alumno que era muy bueno en una universidad. El otro día lo encontré y le dije, ¿cómo está? Y dije, yo soy abogado ahora. Y dije, espérate, no entendí muy bien cómo tú eres abogado si yo hace 2 años estaba en tercer año nomás. No, pero me fui a otra universidad de la capital, convalidé mi ramo y ahora soy abogado porque puse en esa universidad pasar el grado. Y su amigo al lado, ¿cuál fue su reflejo para calificar el actor de sus compañeros y decir, no, él la hizo? Entonces, lo que prevale acá es sacar digamos, la viveza. La viveza. Pero justamente, y ahí yo creo que hay un gran error, porque no es la viveza que debe aplaudir. La educación no es simplemente un diploma. El diploma tiene un valor porque tú, empezando, te costó obtenerlo y tiene que tener una cierta garantía de nivel cuando lo obtuviste. Porque hay un profesional que viene detrás. Yo creo que eso se perdió acá, por el asunto del dinero, de algún modo. De alguna manera, ¿cierto? Este es un círculo vicioso, digamos, que el dinero te lleva pero que acá a curar... No quiero ser catastrófico, pero a veces me urjo, porque yo digo, llegamos a un estándar de crecimiento económico interesante. Que esos son los mejores de América del Sur. Más que Brasil tiene muchos bolsillos de pobreza, entonces, pero igual tiene un gran proyecto de desarrollo, por ejemplo a nivel de energía renovable, no contaminante y todo eso. Pero aquí en Chile llegamos a un nivel de crecimiento económico muy interesante, pero no va de la mano con un desarrollo social. Y hoy en día toda la clase política o se hace la ciega, pero en tu caso la sociedad civil se da cuenta de eso. Y es como una bonita casa, pero podría tener interior que se puede derrumbar a cualquier momento. Porque no se van a tener un crecimiento económico si detrás nos tienes un buen nivel educacional y un buen nivel de sociedad. Y acá no lo tenemos. Entonces hay que urgirse a armarlo. Y por el momento yo veo más peleas políticas que realmente el proyecto país que se implanta para otras perspectivas. Bueno, Cristian, se nos agotó el tiempo, la verdad que ha sido una conversación muy interesante, yo creo que son temas que se conversan poco, se plantean poco también en los medios de comunicación, pero ha sido muy interesante contar con tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Arnaldo. Bueno, conversamos con Cristian Zamorano Guzmán, académico universitario, ¿cierto? Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbonne de París, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario.